Buenos días, mis dilectos amigos. Este duodécimo discurso republicano es una continuación del anterior y el tema central del mismo sigue siendo el de la soberanía de la nación en la Constitución monárquica de 1978 y en la Constitución republicana de 1931. Primero vamos a explicar un detalle muy importante de por qué la, la promulgación de la Constitución monárquica de 1978 se hizo en los términos que fui analizando en el discurso precedente. En él dije que el proceso había sido el de que unas cortes que no eran constituyentes aprobaron una constitución, bueno, tras muchísimos cabildeos, intrigas, decisiones en la sombra, todo eso ya lo evoqué, pero el hecho es que en un momento dado la aprueban, el texto se somete a consulta del electorado en el plebiscito o referéndum del 6 de diciembre de 1978 y 3 semanas después se celebra una sesión conjunta de ambas cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, en la cual el rey, como, como rey de España y símbolo de la continuidad del Estado, sanciona y promulga la Constitución, la cual será publicada 2 días después. Bueno, los verbos aquí importantísimos son aprobar, ratificar, sancionar y promulgar. Lo primero que tenemos que preguntar es en virtud de qué la Constitución es un texto, es un precepto vinculante que está incluido en el ordenamiento jurídico. Y no solo está incluido, sino que toda la doctrina constitucional admite, reconoce que es la norma suprema. Yo esto lo he cuestionado en un artículo que se titula ¿No es la Constitución la norma suprema?, que como la mayor parte de mis trabajos pueden encontrar ustedes en varios sitios, Academia Edu, el Digital CSIC, ResearchGate, pero sobre todo en mi propio portal jurídico-filosófico, Jurid.net, jurid.net. Ahí encuentran ustedes una amplísima colección. Lamentablemente este trabajo no lo he reproducido en ese sitio digitalmente en su totalidad para respetar un convenio con el editor, con el publicador, la editorial Plaza y Valdés, que limita a los 3/5 lo públicamente accesible de manera gratuita, para no hacer competencia desleal a la compra del libro en papel. Pero bueno, aproximadamente creo que he respetado esos 3/5 y dan una idea suficiente. No es la norma suprema, por razones que expongo en ese trabajo, en ese artículo, y no lo es porque está subordinada en primer lugar al derecho natural y segundo porque el dogma de que la Constitución, el texto constitucional es la norma suprema, plantea unos problemas de teoría jurídica que merecen ser analizados y que nos llevan a una conclusión muy dubitativa, a poner
bastante en tela de juicio ese dogma de que el texto constitucional es la norma suprema. Bueno, lo que tenemos que preguntarnos es qué es una constitución. El título de un celebérrimo trabajo de Lassalle, que fue muy influyente en el marxismo, a pesar de el enorme enfrentamiento personal y doctrinal entre Marx y Lassalle, pero bueno, el texto, como en el marxismo no había una teoría jurídica propia, hubo que adoptarla por necesidades prácticas cuando el marxismo se impuso en el poder en Rusia en 1917. Entonces hubo que echar mano de aquello que fuera utilizable con todas las adaptaciones. Y uno de ellos fue ese texto de Lassalle muy influyente. Bueno, yo no voy a referirme aquí a Lassalle, sino a Kelsen con su teoría de la norma fundamental. Kelsen dice lo siguiente: en virtud de que una sentencia judicial tiene un poder jurídicamente vinculante, es una norma jurídicamente vinculante. Bueno, pues lo es en virtud de que existe una ley que autoriza al juez, al tribunal, a emitir esa sentencia con arreglo a ciertos requisitos dentro de las siempre que se ajuste a las reglas de la inferencia jurídica, jurídicamente vinculante, y que concurran las circunstancias, los antecedentes de hecho, en virtud de los cuales esa sentencia tiene fuerza de obligar. Bueno, esta formulación que acabo de hacer, evidentemente, podría ser rectificada, matizada, puntualizada, rectificada quizá en parte, pero para mi propósito creo que es suficiente como aproximación. De manera que la sentencia es un acto jurídico de un órgano del poder público, órgano judicial, que tiene fuerza vinculante en virtud de la ley y del procedimiento seguido y de la competencia del propio juez o tribunal para emitir esa sentencia. Un decreto del Poder Ejecutivo, en virtud de que se incorpora al ordenamiento jurídico y tiene fuerza de obligar, en virtud de que existe una ley que confiere al Poder Ejecutivo la facultad, la potestad de, en esa materia y dentro de los límites prescritos por la propia ley, elaborar y adoptar un decreto, un reglamento, se llama constitucionalmente derecho constitucional, pero normalmente lo llamamos un decreto que tiene esa fuerza de obligar. ¿Por qué se incorpora al ordenamiento jurídico local de un municipio una ordenanza municipal? Bueno, porque según la ley de administración local, y con arreglo al procedimiento establecido, se ha constituido legalmente el ayuntamiento y éste, en uso de sus atribuciones, ha adoptado esa ordenanza municipal. Esto es la teoría, evidentemente, porque en la práctica es perfectamente posible que el juez se extralimite, que el gobierno se extralimite o que el ayuntamiento se extralimite. Un ejemplo muy claro, muy reciente, es el conjunto de obligaciones y prohibiciones que se han impuesto en este último par de años con motivo de la epidemia del COVID-19. Bueno, la verdad es que muchos
juristas, y yo entre ellos, considero que no se han seguido los procedimientos jurídicamente necesarios para que tales normas tengan fuerza de obligar. Por ejemplo, los ayuntamientos se han extralimitado e incluso tal extralimitación ha sido tan clamorosa en algunos momentos que el propio gobierno ha intervenido para que obligarlos a dar marcha atrás. Por ejemplo, cuando establecieron que en días pares podían salir a comprar los varones y en días nones las féminas. Bueno, esto no había base absolutamente ninguna. O esta otra norma municipal que obliga a ir enmascarado dentro de un inmueble de propiedad privada, que es un condominio. Bueno, esta es una norma que atentatoria a la libertad. Quizá es razonable. Yo no soy competente para decir si es positiva o no lo es desde el punto de vista de la salud general, salud pública o salud común. Pero, bueno, de serlo, necesitaría un tipo de cobertura jurídica, legal e incluso constitucional que no existe. Es decir, esas restricciones tan fuertes a la libertad, incluso había que haber empezado porque si acaso hubiera el gobierno tenido que decretar el estado de excepción, el gobierno aprobado por el Parlamento. Bueno, de manera que las extralimitaciones son comunes, en este caso son muy visibles, pero en muchos otros casos tienen lugar. Sin embargo, mientras ese precepto no sea anulado, los ciudadanos o los súbditos, los administrados, tenemos obligación de cumplirlo porque los actos de los órganos del poder público se presumen válidos hasta que sean anulados de conformidad con el procedimiento jurídicamente reglado. Bien, de manera que en virtud de que una ley es vinculante, tiene fuerza de obligar, en virtud de que la Constitución faculta a las cámaras colegislativas a elaborar y aprobar una ley, faculta al rey para sancionar y promulgar esa ley aprobada por las cámaras legislativas, y que eso automáticamente, al publicarse en el Boletín Oficial del Estado, queda incorporado al ordenamiento jurídico con fuerza de obligar. A salvo de que ulteriormente el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esa ley, lo cual la expulsa automáticamente del ordenamiento jurídico, la deroga, pero no anula los actos jurídicos de aplicación que entre tanto hayan tenido lugar. Esos actos, para ser anulados, hay que instar un procedimiento específico caso por caso. Todo eso es así en aras de la seguridad jurídica. Bien, todo eso lo sabemos. Cualquier estudiante que haya seguido un curso de iniciación al ordenamiento jurídico lo sabe perfectamente, pero ahora vamos a preguntarnos en virtud de qué la propia Constitución está en el ordenamiento jurídico y tiene fuerza de obligar. Y la verdad es que la teoría jurídica, la teoría del derecho, no tiene ninguna respuesta clara, convincente, a esta pregunta. Y la filosofía jurídica suele invocar la concepción de Kelsen, del grandísimo filósofo del derecho austríaco, fundador del moderno positivismo jurídico, Hans Kelsen, de la norma fundamental. Pero en realidad la norma fundamental de Kelsen no es el precepto
o texto constitucional. Esto Kelsen lo sabía perfectamente. Kelsen desarrolla su teoría con arreglo a estos parámetros que estoy invocando. Este escalonamiento, es decir, una norma de rango inferior, tiene vigencia por haber sido aprobada por un órgano jurídicamente competente, autorizado para ello por una norma de rango superior. Esa norma de rango superior tiene vigencia por haber sido aprobada, adoptada por el órgano competente que lo es en virtud de una norma superior, y así podríamos remontarnos al infinito. Pero como no hay las sociedades humanas son finitas, están formadas por un número finito de individuos, y la escala de textos o preceptos jurídicamente vinculantes es necesariamente finita, no solo finita, sino muy pequeña. Tenemos que imaginar, postular una ley fundamental hipotética, pero esta ley fundamental hipotética es un constructo mental de la teoría, no es un precepto, no es un texto. Entonces, es una ficción jurídica necesaria, inevitable, pero que no deja de ser ficticia, el identificar el precepto constitucional, el texto constitucional, con esa hipotética norma fundamental. De manera que al decir la Constitución es la norma suprema en el sentido kelseniano de la clave de bóveda, o más exactamente del cimiento del ordenamiento jurídico, bueno, esto es una ficción, porque siempre hay que, en la génesis de la Constitución, de la entrada, de la adopción de una nueva Constitución, hay que examinar qué títulos de legitimidad puede esgrimir el poder constituyente para introducir ese nuevo texto constitucional. Bueno, la primera Constitución española, dejo de lado el Estatuto de Bayona impuesto por Napoleón en 1808, porque la mayoría de la doctrina constitucionalista de derecho político español nunca ha aceptado que ese texto forme parte de la historia constitucional de España. Hay excepciones a esa mayoría, pero bueno, yo me atengo a la mayoría porque no, evidentemente Napoleón no tenía absolutamente ninguna autoridad legítima, ni Carlos IV ni Fernando VII tenían potestad jurídica alguna para transmitirle, para hacerle entrega de la soberanía sobre España, ni por tanto él tenía competencia ninguna para imponer una constitución, ni su hermano José, a quien él le regaló ese donativo que acababa de recibir de Carlos IV. Carlos IV le hace donación de España, y Napoleón hace donación a su hermano y promulga ese estatuto que bueno, la doctrina constitucionalista generalmente, salvo excepciones, ha rechazado como texto válido en la historia de las constituciones españolas. De manera que la primera constitución es la de Cádiz, del 19 de marzo de 1812, cuyo artículo primero dice: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, de todos los españoles de la vieja España, o sea, la península ibérica, y de la España de ultramar, o sea, los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata.
ambos hemisferios. Artículo segundo, la nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Aquí ya está definiendo implícitamente, aunque no lo dijera después, un principio contrario a la soberanía real, la soberanía monárquica, porque si existe la soberanía monárquica, la soberanía de la dinastía, entonces, evidentemente, la nación sencillamente está subordinada, sometida, bajo el poder de la dinastía. La dinastía no ejerce el poder en la nación, sino sobre la nación, y por tanto esta nación es un patrimonio suyo, y por tanto se puede por testamento determinar quién sucederá, el rey puede determinar en su testamento, como por testamento se determina cuál será quién heredará los bienes. El extremo sería lo ocurrido en Bayona en mayo-junio de 1908, que eso ya sobrepasaba, porque incluso según la concepción patrimonial del poder regio, de la soberanía regia, esta no era libremente transmisible a quien no tenía derecho dinástico ninguno. De manera que incluso con la soberanía regia, las capitulaciones de Bayona eran totalmente ilegítimas. Artículo tercero, que es lo que nos interesa aquí. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Las Cortes se han reunido en Bayona, convocadas por la Junta Suprema. Esta Junta Suprema es un poder revolucionario emanado de las juntas provinciales que se han formado por los insurrectos que se han levantado en armas contra dos enemigos opresores, que eran primero el invasor francés y segundo la autoridad regia o sus vestigios, colaboradora de ese invasor francés, y que ha legitimado ese invasor francés. De hecho, Carlos IV en Bayona, a raíz del levantamiento del pueblo madrileño el 2 de mayo de 1808, montó en cólera e instó a Napoleón a entrar en España a sangre y fuego, palabras textuales, para castigar al populacho por su insolencia. Y los vestigios de ese poder real que había quedado de la dinastía borbónica, que en su marcha a Bayona habían dejado aquí Carlos IV y Fernando VII, colaboraron inicialmente con el invasor francés. Después, paulatinamente, algunos de ellos, o muchos de ellos, fueron cambiando de bando o de chaqueta según las circunstancias de las vicisitudes de la guerra de la independencia. Pero bueno, estas juntas revolucionarias se habían ido formando y finalmente habían delegado con muchas dificultades una junta central, la cual convocó también, tras muchos titubeos y evidentemente disputas internas, convocó esas cortes constituyentes. Pero ¿qué es lo que justificaba que las cortes constituyentes dictaran una constitución, una ley fundamental única que reemplazaba todas las viejas leyes fundamentales no escritas? Bueno, pues lo hacían en nombre de la soberanía de la nación. La nación es soberana. ¿Qué quiere decir que la nación es soberana? ¿Qué significa soberanía? La palabra soberanía
fue acuñada, o por lo menos popularizada, por Juan Bodino, un gran jurista y filósofo del derecho constitucional francés del siglo XVI, que, que fue que teorizó el poder absoluto del rey en sus libros sobre la República, pero República en el sentido antiguo de la palabra, o sea, sobre el Estado. Pero este poder del rey, que digo absoluto, no era absolutamente absoluto, porque Bodino lo establece que tiene unos límites. Primero y sobre todo, el derecho natural, el poder regio está subordinado al derecho natural, y segundo, está subordinado a los compromisos que el rey haya establecido con sus súbditos o con potencias extranjeras. De manera que esa monarquía absoluta no es absolutamente absoluta. El propio Bodino, ulteriormente, además, se sumará a la Liga, que fue la gran revolución de la mayoría del pueblo francés contra Enrique III y Enrique IV, en nombre de supuestamente, según los adeptos de la Liga, el monarca Enrique III se había convertido en un tirano, había pisoteado las leyes fundamentales del reino y era un opresor. Y, como digo, esa monarquía absoluta de Bodino no era absolutamente absoluta. La soberanía misma tenía un cierto límite y, por tanto, el pueblo tenía derecho a levantarse contra el monarca si éste había dejado de ser un soberano legítimo. La idea de soberanía está ya presente, aunque hasta donde yo recuerdo no la palabra, ni creo que la palabra, en Vitoria y posiblemente en otros anteriores, o sea que Bodino no fue totalmente innovador. Y la idea inicial de la soberanía era la de poder supremo. De hecho, etimológicamente, souveraineté, soberanía, quiere decir supremacía, autoridad suprema. Y esta supremacía era la no sumisión a ninguna otra autoridad. En la Edad Media, en la cristiandad occidental medieval, a partir del siglo XI aproximadamente, se difunde la idea de que todos los poderes, de esto estaba naturalmente excluida la cristiandad oriental, o sea, el imperio bizantino, pero en la cristiandad occidental latina, en romano-germánica, se difunde la idea, la cultura jurídico-política del momento desde la época, establece que hay dos autoridades supremas únicas, que son la del pontífice y la del emperador, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, y que cualesquiera otras autoridades están, de un modo u otro, subordinadas a la supremacía del Papa y del emperador. Bueno, entre el Papa y el emperador va a surgir una pugna, la famosa querella de las investiduras, para saber quién de esas dos primacías o supremacías, cuál de ellas es más suprema que la otra. Bueno, fue una lucha muy fuerte, que duró mucho tiempo y que se saldó por un compromiso en el Concordato de Worms, que bueno, quedaba en empate, quedaba un poco en tablas, en el sentido de que el emperador era supremo en el orden temporal y el papa en el orden espiritual. Pero como a su vez toda la cristiandad
occidental reconocía que el poder espiritual era superior al temporal, en definitiva, podemos considerar que hasta cierto punto esa querella se saldó en un triunfo del pontificado. Sin embargo, en Francia, el rey de Francia rechazó tanto la supremacía imperial como la supremacía papal o pontificia. Esa supremacía imperial en realidad nunca tuvo mucho predicamento ni en España ni en Inglaterra, en general en las Islas Británicas, por una razón, y es que el imperio romano-germánico se había reconstituido indirectamente a partir, bueno, una serie de vicisitudes históricas, pero era heredero y se quería continuador del imperio de Franco de Carlomagno. El imperio franco de Carlomagno había abarcado Francia, lo que Germania, una buena parte de Germania o de lo que hoy es Alemania e Italia. Y por supuesto territorios adyacentes como los Países Bajos, la actual Suiza, bueno, ese fue el ámbito. Pero en España únicamente una pequeña parte que fue la marca hispánica, y eso poco tiempo, de manera precaria, fue incorporado al imperio franco de Carlomagno, y las Islas Británicas nunca. Por lo cual, la supremacía imperial en España nunca fue reconocida y en Inglaterra tampoco. Pero para afirmar, en todo caso, la independencia total respecto a las pretensiones eventuales de supremacía del emperador, tanto el reino de Inglaterra como el de Aragón se sometieron a la supremacía pontificia. En cambio, el rey de Francia, y por tanto, en esa aspiración de independencia radical de la monarquía francesa, quizá se halla el origen de la idea de soberanía. El rey Felipe el Hermoso, rodeado por una serie de juristas que habían estudiado el derecho de Justiniano, que se había recuperado recientemente, se estaba estudiando el derecho romano en la elaboración del emperador Justiniano, llegaron a una conclusión que se formuló con un latinajo: rex est imperator in regno suo. El rey en su reino es emperador. Es decir, que aunque no ostente el título, la denominación imperial, es emperador y por tanto es supremo. No está sometido de ninguna manera a la supremacía o superioridad del emperador. Bueno, pues esa misma doctrina fue siendo adoptada por todos los reyes y por tanto los límites en los cuales el emperador ejercía una supremacía muchas veces nominal, teórica, pero en fin, supremacía al fin y al cabo, era el territorio del Sacro Imperio Romano-Germánico. Por tanto, fuera de él quedaban todos los reinos de la península ibérica, de las Islas Británicas, del sur de Italia, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, el reino de Cerdeña, por supuesto el reino de Polonia. Todo eso estaba fuera del ámbito de supremacía del emperador. Esos reyes eran soberanos, o sea, supremos. O sea que la soberanía la soberanía en principio se reivindica por parte de la doctrina jurídica de este periodo tardomedieval y renacentista, se reivindica como una
supremacía del poder regio en un reino. Los reinos están regidos por un rey y este rey es supremo. Cuando se dice, por ejemplo, que el Tratado de Westfalia de 1648 es el que establece el concepto moderno de Estado y la soberanía de los Estados. Bueno, esta es una afirmación muy común, pero totalmente errónea y hasta disparatada, por varias razones. Primero, porque el Tratado de Westfalia, que son dos tratados, el de Münster y el de Osnabrück, son tratados bilaterales y no multilaterales entre el rey de Suecia y el emperador y sus respectivos aliados, uno de ellos, y el otro entre el rey de Francia y el emperador y sus respectivos aliados. Y la mayor parte de esos aliados no son potencias soberanas, son ducados, ducado de Sajonia, el ducado de Brandenburgo, principados no soberanos, porque todos ellos están sometidos a la supremacía del emperador. Una supremacía teórica porque han estado en guerra con el emperador, o sea que el emperador hace las paces con ellos, pero no los reconoce como estados soberanos. Sí reconoce como estados soberanos a las Provincias Unidas, lo que hoy es Holanda, o sea, los Países Bajos septentrionales, reconoce como Estado soberano a los cantones suizos. Hasta entonces, los Países Bajos y los cantones suizos jurídicamente estaban bajo la soberanía imperial. Pero de manera general, no es verdad que todos los signatarios del Tratado de Versalles, de Westfalia, sean reconocidos como potencias soberanas. Y de todos modos, el concepto de Estado evidentemente preexiste, porque si no, ¿de qué y por qué, a santo de qué, se van a congregar en Münster y Osnabrück esos plenipotenciarios, si no es porque ya previamente se sabe que son representantes de poderes soberanos y por tanto, o no soberanos, pero autorizados y por tanto de estados. Estados soberanos o estados no soberanos, porque también el ducado de Sajonia, el ducado de Brandenburgo, el del Palatinado, todos esos múltiples principados, ducados que existen en el Sacro Imperio Romano Germánico y que tienen personalidad jurídico internacional, por tanto son estados, pero estados sin soberanía, porque están sometidos, teóricamente al menos, a la supremacía imperial. De manera que eso es la soberanía. Llega la Revolución Francesa en 1789 y dice, no, el rey no es soberano. Ejerce la soberanía, pero esta soberanía no reside en él. Lo vamos a seguir llamando soberano porque en él, de algún modo, con ciertos límites, a ciertos efectos, está delegada la soberanía, pero el soberano es la nación. Mira, el problema está en que la nación es una muchedumbre de millones de individuos y esta muchedumbre, ¿cómo sabemos qué es lo que quiere, qué es lo que decide? Porque el rey lo podemos saber preguntándoselo. ¿Qué manda vuestra majestad? Pero a la nación, ¿quién puede mirar a la nación y decir nación francesa, o nación española, o nación alemana, la que sea? ¿Qué quiere? ¿Qué queréis? O como el tratamiento que sea pertinente para dirigirse a la nación. Bueno, pues la nación, evidentemente, solo puede hablar por representantes.
representantes que ostentan títulos más o menos creíbles, más o menos asumibles, en virtud de la cultura político-jurídica del momento, para decir, para afirmar con credibilidad, estamos expresando la voluntad de la nación. Y por tanto, la nación soberana está expresando su voluntad, su mandamiento, a través de lo que nosotros, sus representantes, estamos estableciendo. De manera que esta idea de la nación soberana, de que la supremacía, la autoridad suprema, es la de la nación, la de todos juntos, que solo se puede formular, enunciar a través de una representación. A través de una representación elegida, no necesariamente porque esto puede ser así, pero es perfectamente concebible, por ejemplo, que se reúna una convención constituyente o constitucional que no emane de elección propiamente dicha, que se constituya, por ejemplo, en los años 90, en diversos países de África, se puso fin a las dictaduras de partido único y de dictadores que se perpetuaban, que bueno, luego han vuelto de otro modo, pero en fin, a través de la convocatoria, no de un llamamiento a elecciones propiamente dichas, que habrían sido fraudulentas porque se vivía en régimen de partido único y por tanto las elecciones no habrían tenido credibilidad, sino convenciones soberanas que por representantes de lo que se llamó la sociedad civil, pues fue organizaciones sindicales, sectores de opinión, profesionales, organizaciones privadas diversas, confesionales. Bueno, esta convención soberana elaboró una constitución, puso fin al régimen de partido único, que luego ha vuelto, lo que se echa por la puerta vuelve por la ventana en la mayor parte de los casos, porque estaban muy anclados y por condiciones de la cultura política de esos países. Pero como digo, la nación en ese caso ejerce su soberanía representada no por una asamblea elegida en sentido normal, sino por una convención que al fin y al cabo pues se arroga ese poder. El título de legitimidad que nosotros diríamos democrática siempre es relativo, porque la asamblea constituyente ha sido elegida con arreglo a unos parámetros, a una ley electoral preestablecida por un órgano que no emanaba de esa legitimidad democrática. Y eso es lo que sucede en el caso que acabo de invocar, la Constitución de 1812. Bueno, las Cortes Constituyentes evidentemente tenían una amplísima legitimidad democrática. Habían sido elegidas por sufragio universal. Perfecto o imperfecto, porque claro, una buena parte estaba ocupada por el ejército invasor francés, por tanto ahí no podían celebrarse las elecciones. Otra buena parte, que era la España de ultramar, pues en ella todavía, primero, parte de ella estaba levantada en armas por los partidarios de la independencia de aquellos territorios. En otros lugares predominaban las viejas autoridades virreinales, de manera que la elección en los territorios de ultramar pues también sufrió muchísimas imperfecciones, claro está. Con lo cual la legitimidad democrática de los diputados de las Cortes de Cádiz pues evidentemente era limitada.
era la que podía ser en las circunstancias de la guerra de la independencia. Y esas Cortes se arrogan ese poder de hacer una nueva Constitución, pero no en nombre propio. No, dicen, nosotros las Cortes estamos dotadas de poder constituyente, de soberanía. No, es la nación española. Y por tanto, nosotras, representando, expresando, enunciando lo que entendemos que quiere la nación, elaboramos esta Constitución. Afirmar soberanía nacional es afirmar que la nación es soberana y por tanto afirmar que el rey no es soberano. A lo largo de todo el siglo XIX existe una pugna entre dos doctrinas, primero absolutismo y liberalismo. El absolutismo niega rotundamente la soberanía nacional y afirma la soberanía del rey. El liberalismo de 1812 niega la soberanía del rey y afirma la soberanía nacional, es decir, dice que quien es soberano, quien posee la autoridad suprema, la supremacía de autoridad, es la nación, que la ejercerá representada por los órganos competentes que según la cultura jurídico-política del momento sean idóneos para expresar la voluntad de la nación, y no niega al rey el título de soberano, pero delegadamente. Por eso la fórmula de la Constitución de Cádiz es que la soberanía reside esencialmente en la nación. Delegada, accidentalmente, delegadamente, la ejercen las propias Cortes, porque la nación, los millones de integrantes de la nación no pueden reunirse a deliberar. Por tanto, algún órgano tiene que erigirse en representante de esa nación y ejercer delegadamente, por vía representativa, esa soberanía que no reside en el representante, reside en la nación, esencialmente, y finalmente esa representación puede reconocer al monarca, instituir una monarquía y reconocer al monarca un título de soberano, pero digamos que por cortesía. Esta es la doctrina del liberalismo avanzado de las Cortes de Cádiz. Posteriormente, después de la muerte de Fernando VII en 1833, el liberalismo se divide en dos ramas. Una rama, la moderada, y otra rama, la avanzada. Inicialmente se llamó exaltada y después esta palabra exaltada, este adjetivo, tenía connotaciones posiblemente peyorativas y se denominó progresista. La oposición esencial, fundamental, entre moderados y progresistas estriba en que estos últimos, solo estos últimos, aceptan la soberanía nacional y los primeros la niegan. Y como transacción pueden admitir la soberanía conjunta del rey y la nación. Ya dije en el pasado discurso que a lo largo del siglo XIX tenemos la Constitución de 1812, el Estatuto Real de 1834, que es una semiconstitución otorgada por la reina gobernadora, doña María Cristina de Borbón y Borbón, que figura en los textos de historia constitucional de España. Yo digo, es una semiconstitución que, por supuesto, parte del principio de la soberanía regia y un rechazo implícito de la soberanía nacional. Luego, la Constitución progresista de 1837, la Constitución moderada, conservadora, de 1845, un proyecto constitucional que no se llegó a promulgar del bienio progresista al final, en 1856, que voy a omitir porque como no se promulgó, pues quedó en proyecto,
La Constitución, la gran Constitución elaborada por las Cortes Constituyentes Revolucionarias en 1869, de la gloriosa Revolución antiborbónica, un proyecto constitucional republicano del 73 no promulgado tampoco y, por tanto, omitible, porque no fue nunca un texto jurídicamente vinculante, y finalmente la Constitución conservadora, canovista, de la monarquía restaurada borbónica y de orientación muy, muy conservadora de 1876. Y la diferencia básica de la cual se derivan las demás entre las constituciones progresistas y las moderado conservadoras estriba en que sólo las primeras afirman la soberanía nacional y las segundas niegan la soberanía nacional. O, como sucedáneo, aceptan o implícitamente aceptan una soberanía conjunta del rey y la nación. Abramos la Constitución de la monarquía progresista de la monarquía española del 18 de junio de 1837. Como ya dije en el discurso pasado, esta Constitución está decretada y sancionada por la nación española. Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, reina de las Españas, y en su real nombre y durante su menor edad la reina viuda, su madre, doña María Cristina de Borbón, gobernadora del reino. A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes Generales han decretado y sancionado, y nos, de conformidad, aceptado lo siguiente. Son las Cortes las que decretan y sancionan, no el rey. Siendo la voluntad de la nación revivir en uso de su soberanía la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, las Cortes Generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente Constitución. Es decir, que aquí está afirmado lo siguiente. La nación es la soberana. La nación, en uso de su soberanía, por tanto, no hay soberanía regia ni de nadie, ni siquiera de las Cortes. Es la nación la soberana, y en uso de su soberanía expresa su voluntad, que es la de revivir la Constitución de Cádiz de 1812. Lo que pasa es que el constituyente de 1837, esto es otro problema de historia constitucional que no hace el caso, ¿verdad? Pero como inciso, hace trampa. Hace trampa porque dice que quiere pervivir, que es voluntad del pueblo español revivir la Constitución de 1812 y elabora una Constitución nueva totalmente distinta de la de 1812, muchísimo más restrictiva de la libertad, muchísimo menos avanzada en todo que, por ejemplo, la Constitución de 1812 implícitamente establece el sufragio universal, la de 1837 el sufragio censitario, la de 1812 establece un poder legislativo unicameral, la de 1837 un poder legislativo bicameral con un Senado no elegido, de magnates, en parte de designación regia, de manera que son constituciones muy diferentes. Evidentemente, luego vendrá la Constitución de 1845, todavía mucho más restrictiva de las libertades, que otorga poderes todavía mucho más amplios al monarca, que recalca el papel del Senado y lo configura de manera todavía mucho menos acorde con el principio representativo. De manera que es una Constitución todavía mucho menos liberal. Es una Constitución liberal, lo menos liberal
bueno, no digo la menos liberal posible, porque todavía hubo un proyecto después de Bravo Murillo para establecer otra aún más conservadora y menos liberal, que de liberal solo conservaba un poco la fachada y el nombre. Bueno, y saltamos a la Constitución de 1869, que dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. Vuelve a la fórmula de Cádiz. Afirmar que la soberanía reside esencialmente en la nación equivale a afirmar la soberanía nacional. Y por supuesto, esto no aparece en la Constitución de la monarquía española de 1876, que oculta, escamotea, niega implícitamente el principio de la soberanía nacional. Hay que ir a 1931 para que encontremos lo que veíamos anteriormente, y es que España, en uso de su soberanía, representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución. O sea que es la Constitución Republicana de 1931 la que atribuye de nuevo a España, o sea, a la nación española, la soberanía. Es España la que es soberana, y en uso de esa soberanía decreta y sanciona la Constitución. Como no se pueden los veintitantos millones de españoles que había entonces, no se pueden congregar, lo hace representada por las Cortes. Las Cortes han sido elegidas por sufragio universal masculino, de mayores de 23 años, y por una ley electoral que evidentemente discutible, como cualquier otra, pero que desde luego infinitamente más democrática que la que existe hoy, porque no existían las listas cerradas y bloqueadas como hoy. El elector era libre de votar a candidatos de diferentes partidos, eran listas abiertas. Bueno, de manera que yo entiendo que se pueden invocar argumentos favorables y contrarios a la ley electoral de 1971, pero algunos pensamos, yo por lo menos pienso, que era muy democrática, salvo y muchísimo mejor, desde luego, que la actual, salvo que la edad era demasiado elevada y por supuesto estaba excluido el sexo femenino. Eso se rectificará en la propia Constitución. La Constitución será la que establezca por primera vez en España, la Constitución republicana, el voto de la mujer, con oposición de un sector importante, pero la Constitución republicana establecerá ese avance importantísimo. Bueno, y así llegamos a 1978, más exactamente a 1977. Yo, para el comentario que estoy haciendo en estos discursos, estoy manejando el texto de las constituciones españolas. Hay una serie de antologías que están al alcance de todos ustedes. Una de ellas se titula Las Constituciones de España, por Jorge de Esteban, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es una colección muy... hay varias. Bueno, ya en su momento Tierno Galván publicó una colección muy interesante, pero claro, era bajo el tardofranquismo, y la última publicada era la de 1931. Hay otra colección de Pedro Farías García, Breve Historia Constitucional de España, de la editorial universitaria. Es un poco anterior, 1808-1978, editorial latina universitaria. Fue publicada en 1981. Tiene la ventaja de que incluye las leyes fundamentales del reino,
franquistas, por tanto, eh, y, y por tanto no está, me equivoco, esta colección no. Hay otras colecciones que incluyen las leyes fundamentales del reino, que son, es necesario, no se puede hacer la historia constitucional española sin tener en cuenta las leyes fundamentales del reino, porque marcan justamente cuando se habla de la transición, mucha gente cree que la transición va de 1975 a 1978. No, la transición en realidad va de 1939 a 1978, porque marca el fin de la vigencia, o por lo menos de la eficacia de la Constitución republicana del 31, hasta la promulgación de una nueva Constitución. Pero a lo largo de ese periodo, el régimen imperante, totalitario, el régimen franquista, se va dotando de una serie de leyes fundamentales, 7. La octava fue la ley para la reforma política, ya bajo el reinado de Juan Carlos I de Borbón, pero no se puede entender la Constitución española del 78 sin la ley para la reforma política del 77, y no se puede entender la ley para la reforma política sin las otras 7 leyes fundamentales del reino. Bueno, no, no se puede comprender ese acervo, ese cúmulo de las 7 leyes fundamentales del reino, digo 7, la octava es la ley para la reforma política. Estas leyes fundamentales del reino sí están recogidas en la primera de las antologías a que me he referido, la de Jorge Esteban, las Constituciones de España. Yo les aconsejo a ustedes que consulten esta antología o cualquier otra que les parezca adecuada, para que vayan comprobando todo lo que yo estoy explicando con el texto de las Constituciones en la mano, porque mis reflexiones están hechas desde la doctrina del derecho constitucional, de la filosofía jurídica, de la filosofía política, pero están hechas sobre un material textual que tengo a la vista, no son elucubraciones abstractas. Y no tendrían sentido si no estuviéramos consultando con el texto en la mano. Por tanto, es incluso recomendable para cualquiera de ustedes que tenga la amabilidad de seguir mi discurso, el abrir los textos y comprobarlos. Bueno, pues abro la ley del 4 de enero de 1977, que había sido elaborada a finales del 76 y aprobada en un referéndum, y que nos dice lo siguiente: remitido a consulta de la Nación y ratificado por mayoría de votos en el referéndum celebrado el día 15 de diciembre de 1976, el proyecto de ley para la reforma política, con rango fundamental, que había sido aprobado por las Cortes en sesión plenaria, Cortes de procuradores, las Cortes orgánicas franquistas, que no tenían de democracia más que el nombre de democracia orgánica. Bueno, la democracia orgánica será orgánica, pero desde luego no es democracia, no tendría nada. Bueno, dispongo. O sea que esta redacción ya es perfectamente ninguna constitución, ningún texto constitucional español, ni siquiera los moderados conservadores que habían dicho don Alfonso XII, rey, por la gracia de Dios, rey constitucional de España, de acuerdo con las Cortes, decreto y sanciono esta Constitución. Este era el tenor de una Constitución conservadora moderada. El de una progresista era las Cortes, en nombre de la soberanía nacional,
decretan y sancionan la Constitución. Aquí dice otra cosa, ¿eh? Dice dispongo. Ninguna Constitución española ni texto constitucional había empezado con un dispongo. O sea, está claro que quien constituye, quien establece esta Constitución, quien manda esta Constitución, quien tiene autoridad para imponer, para establecer, para instituir esta Constitución, es el que con este performativo, dispongo, lo manda, que es el rey. Ciertamente que lo hace por un texto que ha sido sometido a referéndum y aprobado, que previamente había sido aprobado por las Cortes orgánicas de procuradores, con el tercio del movimiento nacional, el tercio de los sindicatos de familia, de los sindicatos verticales, el de cabezas de familia, bueno, esas Cortes, pero quien lo establece es dispongo. Paradójicamente, el artículo primero dice, 1. La democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo. O sea, que hay una voluntad soberana del pueblo. Sin embargo, no se nos dice que el pueblo sea soberano. Es absolutamente súper contradictorio, incongruente, que un texto constitucional empiece con un dispongo y que diga que la ley se basa, la supremacía de la ley sea expresión de la voluntad soberana del pueblo. Aunque no se sabe quién esta yuxtaposición, expresión de la voluntad soberana de España, precedido por una coma, no se sabe si es la supremacía de la ley o la democracia en el Estado español, porque se puede leer de varios modos. Expresión de la voluntad soberana del pueblo, la democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la ley, o la democracia en el Estado español se basa en la expresión de la voluntad soberana de España, supremacía de la ley. Bueno, no. O sea, ¿quién es expresión de la voluntad soberana del pueblo? Esta fórmula, de todos modos, a muchísimos procuradores en cortes, de las cortes de procuradores orgánicas franquistas, les debió sentar como una patada en el estómago o algo peor, porque justamente no hay que olvidar que el movimiento nacional, o sea, las 3/4 partes o 4/5 partes de esas cortes constituyentes eran herederos doctrinales del carlismo. El carlismo era heredero doctrinal del absolutismo, cuyo fundamento había sido el rechazo del principio de la soberanía nacional. Esto es lo esencial del carlismo. El rechazo del principio de que la nación sea soberana y la afirmación de que la soberanía es del rey. Por tanto, decir ahora, aunque sea con esta fórmula alambicada de interpretación dudosa, que hay una voluntad soberana del pueblo, bueno, pues evidentemente eso iba en contra de todo lo que habían profesado toda su vida y de toda la doctrina que les habían enseñado sus maestros, los maestros de sus maestros, y así durante un montón de generaciones. Bueno, pues la ley para la reforma política es muy breve. En este texto que estoy consultando, son 3 páginas y unas pocas líneas. Es tremendamente escueta. Y el artículo tercero, como ya lo he dicho, establece unas cortes no constituyentes, bicamerales, con un Congreso de los Diputados muy poco democrático y un Senado nada democrático por varias razones, entre otras el quinto regio. El artículo tercero de esta ley dice: la iniciativa de reforma constitucional corresponderá al Gobierno A, al Gobierno B, al Congreso de los Diputados. Evidentemente, ¿qué es una reforma constitucional? Si no hay Constitución.
Bueno, una reforma constitucional es una reforma al entramado pseudo constitucional que configuran las 8 leyes fundamentales del reino. Una reforma, es decir, reformar una de ellas o todo lo más varias de ellas. No abrogarlas todas y reemplazarlas por otro texto. Eso nunca es, ni ha sido, ni puede llamarse reforma constitucional. No deja de ser otra incongruencia más, otro absurdo, otro disparate de la ley, el que a unas cortes no constituyentes les esté implícitamente reconociendo una capacidad de reforma constitucional. Bueno, cuando digo uno, la iniciativa de reforma constitucional corresponderá al Gobierno, al Congreso de los Diputados. 2. Cualquier reforma constitucional requerirá la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y del Senado. Muy importante con ese Senado que ya hemos dicho, cero democrático, nada democrático. El Senado, bueno, en fin, luego da unos detalles más. El rey, antes de sancionar una reforma constitucional, deberá someter el proyecto a referéndum de la nación. La Constitución será sancionada por el rey. O sea que, por mucho que el gobierno o el Congreso tengan una iniciativa de reforma, que ésta sea aprobada por la mayoría absoluta del Congreso y por la mayoría absoluta del Senado, por mucho que sea ratificada en referéndum por la nación, todavía eso no introduce la reforma constitucional en el ordenamiento jurídico hasta que el rey la sanciona, puesto que este es el artículo 3, pero otra disposición de la ley dice corresponde a las Cortes aprobar las leyes que deberán ser sancionadas por el rey. El proyecto inicial decía hacer las leyes, pero esto pareció a algunos procuradores orgánicos demasiado, atribuir a las Cortes demasiado, y en vez de hacerlas, porque la ley hecha, pues ya la sanción parece que es algo meramente formulario, y en vez de eso se dijo aprobar, que era retomar la misma terminología de otra ley del franquismo, la Ley Orgánica del Estado. Bueno, la ley tiene que ser aprobada y por las Cortes, cualquier ley ordinaria o de reforma constitucional, bueno, si es de reforma constitucional, ratificada en referéndum y luego sancionada por el rey, que es el que en definitiva decide, porque ningún artículo obliga al rey a sancionar una iniciativa que se haya tramitado de ese modo. Pero es que voy más lejos. El artículo 5, que esto ha pasado muy desapercibido en todos los textos de derecho constitucional, de historia constitucional, que yo he leído, no digo otros que no he leído porque no lo he leído todo, se escamotea el artículo 5 de la Ley para la Reforma Política que dice: el rey podrá someter directamente, o sea, prescindiendo de todo este procedimiento, el rey podrá someter directamente al pueblo, porque le da la gana, por su propia iniciativa, una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, aquí sí es decida. El referéndum no es un mero, no es una consulta, aquí es decisivo, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado. Si el objeto de la consulta se refiriera a materia de competencia de las Cortes y éstas no tomaran la decisión correspondiente, de acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas. Bueno, aquí está claro que ¿quién va a ejercer
el poder constituyente, el poder que públicamente se llama de reforma constitucional. Primero, las Cortes, y ratificadas por la consulta, por el referéndum, y finalmente bajo, siempre y cuando se consiga la sanción regia, el propio rey. Pero segundo, el propio rey puede, por iniciativa propia, porque está harto de las Cortes, porque éstas lo marean, porque van por un camino que no le gusta, o porque están elaborando un proyecto que no le hace tilín, bueno, por lo que sea, el rey puede elaborar él mismo, redactar él mismo, con sus asesores, eventualmente con el Consejo del Reino, que esta ley no suprime. Al revés, establece la designación de unos consejeros del reino, aunque hasta donde yo sé, el Consejo del Reino no, una vez promulgada esta ley, no volvió a reunirse, pero hubiera podido convocarlo el rey. El rey, asesorado por quien le dé la gana, por sus consejeros, sus amigos, sus hombres de confianza, quien sea, elabora un proyecto de constitución y la somete directamente al referéndum. Y ahí sí, en ese caso es decisiva. Pero claro, ¿quién ha elaborado el proyecto? El rey. Por tanto, ¿quién es el verdadero autor de en quién reside el poder constituyente para cualquier innovación constitucional a partir de la entrada en vigor de esta ley para la reforma política? El rey. Porque si es por el primer procedimiento, las Cortes pueden aprobar, el electorado ratificar, pero finalmente le incumbe al rey sancionar o no sancionar. Y segundo, el rey puede, prescindiendo de todo eso, elaborar su propio proyecto y someterlo a referéndum. Y ahí sí, ya el rey ya se obliga, porque ya en ese caso es el resultado se impondrá a todos los órganos del Estado, incluyendo el rey. Pero porque es un proyecto del rey. Es más, podríamos imaginar lo siguiente. Imaginemos que las Cortes elegidas en junio del 77 se reúnen, que elaboran el proyecto que todos conocemos y que llegamos al 5 de diciembre de 1978. Bueno, ¿qué opciones tiene el rey el 5 de diciembre de 1978? Lo que dice la ley para la reforma política es el artículo 3, numeral 3. El rey, antes de sancionar una ley de reforma constitucional, suponiendo que una constitución sea una ley de reforma constitucional, que esto es mucho decir, claro, pero bueno, vamos a admitirlo. Antes de sancionar una ley de reforma constitucional, deberá someter el proyecto al referéndum de la nación. Deberá. Es de los pocos casos en los cuales se formula un deber del rey. Deberá. No dirá. A veces se podría usar el eufemismo someterá. Bueno, o será requisito. Bueno, aquí es una obligación. Pero la obligación no es la de someter no es la de someter el proyecto al referéndum de la nación. Es la de no sancionar la ley sin haberla sometido a referéndum. Es decir, no se impone el numeral 3 del artículo 3 de la ley para la reforma política, no impone incondicionalmente al rey la obligación de someter el proyecto a referéndum, sino que le impone únicamente una obligación, la de no sancionarla sin haberla, el proyecto de ley de reforma constitucional, sin haberlo sometido a referéndum. La única obligación es de abstenerse de sancionar sin haber consultado. Pero el día 5 de diciembre, el rey puede cancelar, si es que la
ha promulgado ya la convocatoria del referéndum, puede cancelarla y por tanto, decir, ese proyecto no se somete a referéndum nacional y por tanto no lo sancionó. Y puede hacer otra cosa, y es al día siguiente, la semana siguiente o el decenio siguiente, no hay plazo, atenerse al artículo 5 y someter directamente a referéndum, vinculante en este caso, un proyecto que él mismo haya elaborado o sus consejeros, bueno, pero que él mismo asuma. Esto puede haberlo hecho durante la propia tramitación, que de hecho algunos, claro, todos tuvieron que hacer concesiones en aquellos regateos y parece que el monarca estuvo un poco descontento con que hubiera querido tener que la Constitución le otorgara un poder más amplio, por ejemplo, sobre todo el de poder destituir al jefe del gobierno, al presidente del gobierno. Bueno, como evidentemente hubo que consensuar y podía perfectamente en un momento dado hartarse, decir, bueno, estoy descontento del trabajo de las Cortes, elaboro mi propio proyecto y lo someto a referéndum. E incluso después de aprobado, antes de sancionarlo, puesto que no ha entrado en vigor, el día 6 es aprobado, es ratificado en referéndum. Pero el día 7 el rey puede arrepentirse. Y como ya he dicho, la única obligación del rey, según el numeral 3 del artículo 3, no es sancionar, no es ni convocar el referéndum ni sancionar, sino no sancionar sin haber convocado el referéndum. Lo ha convocado, pero todavía no es obligatorio sancionarlo. Entonces puede no sancionarlo y atenerse al artículo 5 y decir, yo voy a presentar a referéndum uno mejor, más adecuado, más idóneo, yo como símbolo de la continuidad del Estado, que es lo que va a decir en el acto de sanción y promulgación de la Constitución. Yo soy rey de España y soy el símbolo de la continuidad del Estado. Pues yo, rey de España, símbolo de la continuidad del Estado, en uso de la atribución que me confiere el artículo 5 de la Ley para la Reforma Política, que no condiciona esa potestad a ninguna circunstancia positiva ni negativa, yo presento un mejor proyecto de Constitución y lo someto y ese automáticamente es vinculante. Y al ser vinculante, si lo aprueba el electorado, anula, cancela cualquier otro proyecto. Y esa formulación de que, bueno, dejando de lado el artículo 5, del cual no se hizo caso, llegamos al 27 de diciembre de 1938 y nos encontramos con lo siguiente. Amanece el 27 de diciembre de 1978, que si no recuerdo mal era sábado. ¿Hay o no hay en España un ordenamiento jurídico vigente? ¿Hay ley o no hay ley? O sea, ¿se vive en estado hobbesiano de naturaleza o se vive bajo un ordenamiento jurídico bueno, malo o regular? Bueno, pues se vive bajo un ordenamiento jurídico malo, que es el sistema de las 8 leyes fundamentales del reino, heredado del franquismo, monarquía borbónica, pero con una configuración jurídica fundamental, que es la heredada del franquismo con la adición de la ley para la reforma política, y por tanto las Cortes, se convoca sesión conjunta de ambas cámaras, pero estas cámaras van a hacer algo, van a estar juntas haciendo algo, en este caso presenciando y aplaudiendo,
porque no van a deliberar nada ni van a aprobar nada, simplemente van a estar para vitorear, aplaudir y hacer acto de presencia. Pero claro, el aplauso es corroboratorio. No cabe duda de que tiene un valor de acto jurídico. ¿En virtud de qué norma autoriza eso? ¿Quién va a hacer ahí, ante esas cortes, un acto jurídico? El rey. El único actor de un acto, el único autor de un acto jurídico es el rey, al decir sanciono y promulgo la Constitución. Y lo va a hacer ante un testigo que con su presencia evidentemente da una ratificación ulterior, que jurídicamente es ociosa, pero lo hace. Evidentemente han pasado 3 semanas, del 6 día del referéndum al 27, 3 semanas, durante las cuales, ¿qué ha sucedido? Yo creo que se estuvo deliberando sobre cómo iba a ser el acto de sanción, porque el acto de sanción lo había podido hacer el rey en el Palacio de la Zarzuela, perfectamente, sin mayor solemnidad. Eh, mm, el día 7 de diciembre le notifican, lo mira, y estampa su firma y se añade la fórmula mando cumplir, mando a todos, lo que va a decir en el acto de sanción y promulgación, mando a todos cumplir la Constitución. Bueno, pues sanciona en el Palacio. Sin embargo, evidentemente, claro, eso hubiera demostrado excesivamente a las claras lo que verdaderamente estaba sucediendo. Y es que en última instancia el poder constituyente es el del monarca. O sea, el verdadero soberano es el monarca. Bueno, pues por eso en aplicación de la ley para la reforma política, que dice que la reforma constitucional, la ley de reforma constitucional, será aprobada en las Cortes, ratificada en referéndum por la nación y finalmente sancionada por el rey, es en la aplicación, es la ley para la reforma política lo que hace que esta sanción ante las Cortes sea un acto jurídicamente vinculante. Pero en este acto jurídicamente vinculante se abroga la ley para la reforma política. Es decir, que lo único que le da validez jurídica a este acto de sanción y promulgación ante las Cortes que están allí para aplaudir es que la competencia que tiene el rey para hacer eso la tiene por el numeral 3 del artículo 3 de la ley para la reforma política. Se está aplicando la ley para la reforma política y al mismo tiempo se está derogando, puesto que la disposición derogatoria del propio texto constitucional dice que queda derogada la ley para la reforma política. O sea, la ley que me confiere autoridad para hacer lo que estoy haciendo, al mismo tiempo, al hacer lo que estoy haciendo, la derogo. Bueno, pues es una paradoja que evidentemente no se da en otros procesos constituyentes, no se daba en el año 31, porque en el año 31 no se invoca ni explícita ni implícitamente ningún texto previo, sino que las Cortes constituyentes, en virtud de la cultura jurídico-política existente y de haber sido elegidas democráticamente, se consideran representantes de la voluntad soberana de la nación y la expresan. Aquí tenemos todo otra situación, pese a lo cual, y es la gran paradoja, el artículo primero de la Constitución monárquica de 1931, en su numeral 2, dice la soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado. Yo, evidentemente, si
soy profesor de Derecho Constitucional, antes de que se elabore esta Constitución, y un alumno me escribe esto en un examen, lo suspendo. Porque quien escribe esto o carece completamente de cultura constitucional, jurídico-constitucional, o no sabe lo que dice, o dice un disparate. La soberanía nacional, si esta soberanía nacional reside en alguien, es que existe. Pero que existe la soberanía nacional es que existe la soberanía de la nación. O sea que la nación es soberana y en ella reside la nación, la soberanía. Lo que es imposible es que la soberanía de la nación, que la nación sea soberana, que por tanto en ella resida la soberanía y que sin embargo resida en alguien que no sea la nación. Porque dice que reside en el pueblo español. Una de dos, o el pueblo español y la nación española son lo mismo, y entonces la frase está diciendo que la soberanía que reside en la nación española reside en el pueblo español, o sea que la soberanía de la nación reside en la nación. Una tautología que que evidentemente está fuera de lugar en un texto jurídico. O bien está sobreentendiendo que hay un cierto concepto jurídico que no se define, que es la soberanía nacional, y este reside en el pueblo español, que no es la nación, sino que bueno, podríamos evidentemente distinguir entre pueblo y nación, decir, por ejemplo, que el pueblo es la generación actualmente viviente y la nación es intergeneracional. Todo esto sería posible, pero es muy difícil tirar del hilo de esta enigmática y alambicada formulación para extraer ninguna de esas conclusiones. Y lo que me extraña es lo desapercibida que ha pasado esta formulación tan extraña y tan que la soberanía nacional exista y no resida en la nación. Esto es porque si distinguimos entre la soberanía, la nación, como digo, intergeneracional y el pueblo como de la generación actual, y queremos decir que quien es soberano es la nación, pues entonces no puede residir en la generación actual, sino en la nación intergeneracional. Y si por el contrario es la generación actual la que es soberana, pues entonces es la soberanía del pueblo español que reside en el pueblo español. De todos modos, esta formulación no deja de ser un guiño a la cultura político-jurídica liberal democrática del tiempo en que se elabora la Constitución, pero su alcance jurídico es totalmente desmentido por el propio proceso de elaboración, aprobación de la Constitución y sobre todo por el acto jurídico de sanción y promulgación regia. Si es el monarca el que sanciona y promulga la Constitución, el que manda cumplirla, y si la única obligación que tenemos de cumplirla es porque él lo ha mandado, porque él ha sancionado y lo ha mandado cumplir, lo ha promulgado, entonces evidentemente no existe soberanía de la nación ni ésta puede residir en nadie. La verdad es que el redactor del texto estuvo bastante mal inspirado, quiso hacer un gesto acorde con la cultura político-jurídica de la época, pero hubiera un gesto muy torpe, muy a contrasentido del proyecto, de la elaboración misma del texto y su promulgación, y hubiera sido mucho mejor, más púdico, diciendo sencillamente todos los poderes del Estado emanan del pueblo español. Esto habría sido, pienso yo, menos decir algo más sencillo y que provocara un conflicto menos violento con verdaderamente el trámite mismo constitucional, que no era, como acabo de señalar, otra cosa que una aplicación de la ley, de la octava ley fundamental del reino, la ley para la reforma política, que por tanto se hacía en el marco de un sistema incompatible
con la soberanía nacional. Bueno, pues esto concluye mi discurso de hoy. Pienso que queda a las claras que diga el texto constitucional lo que diga. En realidad, la actual constitución monárquica no reconoce más que con esta fórmula indirecta y cuya validez jurídica es muy problemática, no reconoce ni sobreentiende la soberanía nacional, sino todo lo contrario, puesto que el poder de sancionar y promulgar la Constitución reside en el monarca, en él radica y reside, del mismo modo, la potestad de abrogar esta Constitución y hacer otra. Por tanto, no existe, en los términos del actual ordenamiento, soberanía de la nación española. La nación española actualmente, en 2022, no es soberana.